Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión voy a tratar un tema sumamente importante. Antes que nada, este material quiero decirte que no es exclusivamente mío, yo simplemente lo estoy exponiendo. Es de mi estimada amiga y compañera Anita, que ella pues es una psicóloga especialista en diferentes áreas. Y en esta ocasión ella me ha pasado esta información que se titula La sexta te impone lo que es supuestamente la nueva personalidad. Vamos a estar exponiéndola y como testigo o el testigo de Jehová verás cómo ellos, si eres Pimo, por ejemplo, te están manipulando y ellos te están controlando sin darte cuenta, utilizando un pasaje que está en Efesios capítulo 4, 22 al 24. Y también, si ya saliste de la secta, te servirá para desprenderte de algunos estigmas que todavía tienes como consecuencias de haber estado dentro de esa secta. Así es que, amigo, pues no hay duda de que esta información es sumamente valiosa, por lo que para mí es muy importante exponértela, y solamente te pido que si te gusta mi contenido y quieres que esta información llegue a más personas, puedas compartir esta publicación, este video, puedas darle me gusta o like y también comentar, sugerir algún tema específico que con gusto lo estaré exponiendo. Muy bien, amigos, pues el texto está tomado de Efesios 4, 22. Seguramente esta fue una de las cosas que te llamó la atención de los testigos de Jehová cuando tú quizás estabas, por decirlo así, en lo que ellos llaman el mundo de Satanás. Es muy probable, ¿sí? Entonces vino algún testigo, te visitó, y algo que llama mucho la atención de los testigos de Jehová es, por ejemplo, la apariencia de ellos. Caminan un porte elegante, muy bien vestidos, al menos cuando yo empecé así eran. Ahora caminan pues un poquito más desaliñado con esto de las barbas y que las hermanas pueden andar pantalón. No se ve tan decoroso como antes. Pero bueno, muchos de ellos son educados y mantienen su carácter muy tranquilo, aparentemente. Entonces, actuaciones como estas y características como estas son cosas que llaman la atención a cualquiera, y por eso muchos los tienen tildado como alguien o una organización bien mansa, bien sumisa, bien apacible, bien educada, y es debido a estos. Algunos le dicen, sí, es que mire, nosotros nos hemos vestido de la nueva personalidad, y vamos a verlo. Y dice Pablo ahí en Efesios 4:22, ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad, es decir, la mundana, que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Sí, los testigos lo interpretan de esta forma: dejar todo atrás, la vieja personalidad, es decir, quitarse ser iracundo, ser violento, ser agresivo, ser borracho, ser fornicario, ser cualquier cosa del mundo, dejar todo eso atrás. Y dice el 23, deben seguir renovando su forma de pensar. Entonces, cuando ellos comienzan a estudiar la Biblia en sus libros y publicaciones, empiezan a pensar y a decir que hay que adoptar la personalidad de Cristo. ¿Cuál es el resultado? El 24, y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. No lo niego que seguir este consejo, no porque lo digan los testigos, es porque lo dice la Biblia, es muy bueno, ya que te hace desarrollar excelentes actitudes y cualidades, mayor autodominio, y esto te convierte en un buen ciudadano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor vecino, un mejor amigo, y así sucesivamente. Sin embargo, los testigos de Jehová no solo la usan para que tú, por decirlo así, desarrolles cualidades positivas, sino que también ellos la usan para que pueda ser controlado más adelante por ellos mismos. ¿De qué te estoy hablando? Muy bien, vamos a pasar un poquito para acá. La información que tengo acá disponible. Esta secta utiliza esa metodología para posteriormente controlarte. Sí. Esta secta te impone, basándose en esos textos y en muchos otros, lo que es la supuesta personalidad, que según ellos implica humildad, modestia, siempre perdonar, 70 veces más 7 como dijo Jesús, ser bueno, siempre esforzarse más, acceder a estar dispuesto siempre. Pero cuando tú empiezas a ahondar
y empiezas a hacer, por decirlo así, un breve repaso de tu vida cuando fuiste testigo, si ya has abierto incluso los ojos y eres Pimo, te vas a dar cuenta que esas acciones en realidad no solo te beneficiaron a ti, sino que sirvieron para que la corporación de la JW te exprimiera tu potencial. ¿Por qué razón? La humildad, por ejemplo. Cuando para ellos ser humilde es callar, agachar la cabeza y soportar lo que te pueden hacer o decir otros hermanos que quizás dentro de la jerarquía son más prominentes. Por eso cuando a algunos ancianos se les pasa la mano y se aprovechan de su autoridad y te agreden y te aplastan emocionalmente hasta el punto de que a veces te privan de privilegios, quizás incluso te agreden verbalmente, ellos muchas veces cuando tú te molestas y le dices quizás a otros ancianos o incluso te quejas con el superintendente de circuito, que es la máxima autoridad dentro de la jerarquía local, entonces lo primero que te dicen ellos es: sí, hermano, es muy probable que el hermano Juan te haya agredido el anciano, pero hay que ser humilde. Entonces, esta humildad ya muchas veces significa agachar la cabeza y tener que soportar. Sí, ahí ya te están controlando, y si no te fijas y no le pones mente, tu autoestima empieza a creerse inferior a los demás. No hay que ser narcisista, pero tampoco tienes por qué humillarte y para todo lo que te digan agachar la cabeza. Ahora, otra característica, modestia. Sí, la modestia es la capacidad de reconocer lo que podemos y lo que no podemos. Sin querer, los testigos te inculcan eso, de que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. Por ejemplo, a las damas, a las mujeres, se les indica que como la Biblia dice que la mujer no enseña, entonces le ponen un alto, un freno. Y es por eso que muchas veces hay muchas damas muy inteligentes en esta secta, pero ellas se cohíben porque les han inculcado que su modestia no les debe permitir ir más allá de lo que les permiten las escrituras. Y por eso algunas terminan, lo más alto es que lleguen a ser esposas de ancianos, de superintendentes de circuito y precursoras si están solteras. Hasta ahí nomás. Otro punto, siempre estar dispuesto a perdonar. No hay duda que perdonar es una característica de un buen ser humano con principios, pero dentro de esta secta esto significa muchas veces pasar por alto pecados y errores que son graves. Por ejemplo, en el caso de cuando hay abusos de peques, esto es algo que está fuera de lo normal, ¿no? Y muchas veces este tipo de delitos tienen que ser sancionados, pero muchas veces cuando tú has sido víctima o eres víctima de esto, ellos te enseñan que tienes que perdonar al agresor, y muchas veces eso no basta con un simple perdón. También esa actitud de siempre esforzarse más. Esto es algo, mira, que para ellos no tiene límites. ¿Por qué razón? Porque para el testigo de Jehová nunca hay un límite. Siempre te están inculcando esforzarse cada año, ponerte metas. Pero muchas veces esas metas, aunque al principio aparentan ser beneficiosas para ti, al final terminan beneficiándolos más a ellos. Empiezan, por ejemplo, diciéndote, puedes ponerte la meta de leer la Biblia en un año, la meta de hacer mejor tus oraciones. Ok, esas cosas te están beneficiando a ti, no lo dudo. Pero viene otra cara de la moneda. También ellos comienzan a decirte después, puedes ponerte la meta de ser un precursor. Ahí ya les estás sirviendo a ellos. Puedes ponerte la meta de ser un siervo ministerial. Igual, ahí los jóvenes están, por decirlo así, entregándose de lleno solamente a la corporación de la JW, porque se va a privar de un estudio superior, se va a privar de un trabajo, se va a privar de muchas cosas que normalmente otro joven podría aspirar a su edad. Y quizás tú vas a decir, pero es que no es para ellos, es para Jehová. Eso es mentira, eso es lo que te han hecho creer ellos. En realidad ellos te explotan. ¿Por qué razón? Porque eso significa que ellos cuando te asignan, por ejemplo, a una asignación como es una construcción de un salón del reino, un salón de asambleas, o a darle mantenimiento a esto, no es Jehová quien se beneficia de ese lugar, sino ellos. Ellos se ahorran dinero, mantenimiento y muchas cosas, ¿no?, que implicarían gastos si ellos realmente pagaran esos servicios por fuera. Entonces es una manera de controlarte, siempre esforzarse por dar más. Al final, aparentemente empieza beneficiándote a ti, pero termina en realidad, por decirlo así, beneficiándolos
económicamente a ellos. Y otro punto que está por acá, acceder, estar dispuesto siempre. Sí, esto es algo serio porque muchas veces a los que tienen recomendaciones como ancianos y siervos ministeriales hasta pierden su vida, ¿no? En el sentido de que se enfocan demasiado en servir a la congregación y a los demás, de manera que su vida personal y privada ellos casi no la atienden, descuidan a sus hijos, a sus esposas, a sus amigos, incluso se descuidan a sí mismos. Entonces, en ese sentido, por decirlo así, ellos hacen a un lado su propia vida personal. Ahora, ¿qué más implica esto de adoptar esa supuesta nueva personalidad? Bueno, adoptar las reglas, aunque vayan en contra del sentido común. Y aquí ya nos estamos poniendo, gracias a Anita acá que me dio esta información muy valiosa, aquí se está poniendo bastante, pero bastante pesado esto. Ese punto es interesante porque es la que más utiliza el cuerpo gobernante para controlarte. Adoptar reglas aunque vayan contra el sentido común. Por ejemplo, en muchos casos actualmente han habido muchos cambios. A partir del 2020 en adelante han habido muchos cambios. Se eliminaron, por ejemplo, lo que tenía que ver con hacer un informe de predicación. Ya no es necesario. Se eliminó la prohibición. Ahora los varones pueden andar sin corbata en el salón. Recuerdo que acá el clima es muy caliente en mi país y a veces las reuniones del fin de semana eran a las 2, 3 de la tarde y andábamos a chorro. Y me decían muchos hermanos, y esto de la corbata, ¿de dónde nace en la Biblia? Pero bueno, me tocaba sujetarme, aunque era algo que no tenía sentido, pero yo lo hacía. Y dice ahí, adoptar esas reglas, aunque vayan en contra del sentido común. Sí, porque la Biblia no habla de ninguna corbata, ¿sí? Pero bueno, ahora ya no es necesario, ya tiene como más sentido común, ¿no? Pero ahora venimos a esto otro. ¿Y qué hay de una mujer que representa a Cristo en su ministerio de pantalón? Pero bueno, ellas a muchas les encanta, ¿no? Andar demostrando, enseñando su cuerpo, y a algunas les convienen estas reglas, como el caso también de las barbas. A muchos les gusta andar elegantes con esas grandes barbas y pues les beneficia físicamente y ya no se mira mucha diferencia entre ellos y el mundo. Muchos quieren parecerse al mundo de forma camuflada y entonces ahí se les hace fácil sujetarse o adoptar estas reglas, aunque vayan en contra del sentido común. Y sí, yo considero que todo esto va en contra del sentido común, porque la Biblia habla de que tiene que verse la diferencia entre uno que le sirve a Dios y uno que no le sirve. Pero en la actualidad ya no se mira diferencia entre un testigo de Jehová cristiano y un mundano, como los llaman ellos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque muchas veces incluso los mismísimos mundanos, que ellos desacreditan tanto con ese término, caminan mejor vestidos. Y ellos caminan ahora más barbas pronunciadas que los mismísimos mundanos, que según ellos van a perecer. Otro punto, renuncia a sí mismo. Sí, cuando tú te haces testigos, te lavan la cabeza con algunos principios bíblicos que ellos llaman así, son versos de la Biblia que ellos llaman principios. ¿Cómo cuáles? Usan aquellas palabras de Jesús, ¿no? Que tome su madero, el que quiera ser mi seguidor, que tome su propio madero y que me sirva de continuo. Sí, ¿qué significa eso? Que tiene que renunciar y que muchas veces su vida va a ser un sacrificio total. Y eso significa muchas veces que se privan de buena ropa, de lujos que normalmente otra persona podría tener, pero que la persona ha renunciado a sí mismo por el afán de seguir las reglas de esta secta. Inseguridad en la propia autoestima. Sí, esto es algo que pasa a menudo porque cuando, por ejemplo, tú eres testigo de Jehová, si los hermanos saben que tú estás yendo con frecuencia a cuidarte donde un dermatólogo, al gimnasio porque estás pasadito de peso, donde un nutriólogo, empiezas a vestirte mejor, los ancianos empiezan a darte consejos y a decirte que no hay que ser narcisista, no hay que amarse a sí mismo, hay que concentrarse más en el reino y que estas cosas quizás te gastan económicamente y que te puedes volver un idólatra por concentrarte tanto en tu apariencia. Y consejos como estos hacen que empieces a sentir esa inseguridad en tu propia autoestima, de manera que empiezas, por decirlo así, a sentirte rebajado.
te afecta, por eso no es de extrañar que muchas testigos de Jehová, antes que no eran cristianas y eran del mundo, usted las miraba que se vestían muy elegante, muy bonito, pero ahora caminan como una especie de uniforme, caminan calcetas, caminan sombreros, caminan unas camisas largas, de manera que pareciera que es como una especie de uniforme, pero en realidad son las precursoras las que hacen esto y las demás hermanas las siguen sin darse cuenta. Muchas veces esto crea inseguridad en la autoestima de la persona. Ellos dicen sentirse feliz vistiéndose así, pero en el fondo a veces hasta les molesta vestirse de una forma que en el mundo se le llama provocativa. Sí, porque sienten que están ofendiendo a Dios, a su Jehová o incluso a la congregación. Repetir la misma conducta de condescendencia es otra consecuencia. Temor a generar un conflicto y ser catalogado. Así es, miren, temor a generar un conflicto. Esto es interesante cuando los hermanos son víctimas. Volvemos a este caso, los ancianos a veces te agreden verbalmente y emocionalmente, pero ellos dicen, si yo hago esto, si yo agredo al anciano, estoy tocando al ungido de Jehová. Entonces sienten temor de armar un escándalo y mejor dejémoslo por acá. Convertirse en algo que uno no es. Esto es muy cierto. Fíjense que este punto me llama mucho la atención porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, al principio yo era un joven que tenía muchas aspiraciones de ser arte marcialista, me encantaba el karate, era una de mis pasiones más grandes, me encantaba el dibujo también, y en cuanto a mi tiempo libre, mis diversiones, a mí me encantaba ver dibujos animados como Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, eran los dibujos animados que en aquel entonces estaban. Aparte de eso me encantaba jugar juegos de video, Mortal Kombat, Killer Instinct, que eran juegos que en comparación a los de ahora son absolutamente inofensivos, ¿no? El punto es que cuando yo entré a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, me convertí en algo que yo no era. ¿Por qué razón? Porque dejé las artes marciales, dejé el karate. Yo me aparté de todo eso. También hacía ejercicio, dejé eso. Me gustaban los deportes, no podía porque me decían que yo me asociaba con gente mundana. Cuando menos me lo esperé, yo ya estaba totalmente destruido físicamente, me enfermé. Había subido demasiado de peso, empecé a contraer prediabetes, hígado graso. Aparte de eso tenía otras dolencias, me dolían las rodillas, no hacía absolutamente nada de peso. Y cuando yo escuchaba esto de combates y de boxeo, me ha encantado siempre ese deporte. Muchas veces yo me iba a acostar cuando venía una pelea estelar y yo era quien realmente no es. Porque a mí sí me gustaba, pero yo renuncié a eso y decía, no, es que esto no le agrada a Jehová. Y eso generaba sentimiento de culpa en mi persona, porque en el fondo yo quería ver y hacer eso. Incluso en ocasiones llegué al punto de jugar juegos de videos escondido de mi conductor de estudio para que no me vieran. Incluso para leer la atalaya me dijeron que yo tenía que dejar todo esto, tenía que dejar de ver Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, y por muchos años como testigo de Jehová yo renuncié literalmente a ver este tipo de programas que hoy en día los disfruto, los veo y no me afectan absolutamente en nada. Otro punto, dejarse pasar a llevar y que te falten al respeto. Mira qué interesante este punto. Dejarse pasar y a llevar y que le falten al respeto. Sí, esto se ve mucho en los testigos de Jehová, sobre todo cuando el irrespeto viene de las altas autoridades, porque ellos te hacen creer que como son los ungidos de Jehová, tienes que aguantar. Y esto te hace pasar al siguiente punto que está acá, que dice, disculparse en situaciones que tú tienes la razón. Aquí nació, con esto voy a mencionar un dicho que nació en los testigos de Jehová, que es muy común y que si tú lo eres, lo vas a entender perfectamente. Cuando a veces te hacen algo, muchas veces los ancianos, los viajantes y los que dizque hermanos maduros te dan este consejo. Hermano, deja las cosas en manos de Jehová. Sí, eso es algo muy común. Deja las cosas en manos de Jehová. Y eso te lleva a que tú te sientas como el agresor en vez de sentirte como víctima, y a lo mejor es posible que tú hayas sido la víctima. Entonces, por no generar ese conflicto, tú terminas cediendo
y disculpándote en situaciones que tú tenías el derecho. Esto te afecta porque termina generándote sentimientos de culpa, te termina haciendo creer mentalmente que tú eres el malo de la película, cuando realmente no es así. Y también te genera otra actitud que tiene que ver con estar justificándose constantemente. Sí, muchas veces uno se justifica ante situaciones que no son quizás para otras personas muy comunes. Sí, muchas veces el testigo de Jehová se justifica a su conveniencia. Por ejemplo, en cosas que otras personas cederían, como una transfusión de sangre, o si a un hijo o a un familiar o a un amigo lo sacaran de su iglesia, ellos le hablarían, pero el testigo de Jehová dice, no, eso no se hace, no transfundo sangre, yo no le hablo a un familiar mío. Es decir, termina justificando su mal proceder. Sí, es decir, es bueno en unas cosas, pero en otras desatiende los aspectos más importantes de la ley, como dijo Jesucristo, que es amar a tu prójimo. Imagínate, justificarte ante una negligencia por no transfundirle sangre y dejar que muera tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, o lo que es más, cortar una relación de tu familia solamente porque supuestamente la Biblia lo dice. Te estás justificando ante una situación como esta. Sí. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto que hemos mencionado, amigo? Dice el informe, quieren tener poder sobre ti. Claro que sí, ya lo hemos venido hablando. Quieren inculcar sentimiento de culpa. Quieren transformarte en una persona débil. Y obviamente, una persona débil es muy vulnerable. ¿Sabes por qué? Una persona que es débil es fácil de manipular, lo cree todo. Y por eso tú ves que los testigos de Jehová en la mayoría de las congregaciones son personas que tienen problemas físicos, están enfermos emocionalmente, usan pastillas, tienen diabetes, hígado graso, tienen diferentes dolencias porque a esas personas son más fácil de manipular. Quieren imponer obediencia ciega. Sí, recuerdo que cuando yo fui nombrado anciano y fui a mi primera escuela en el 2011, una escuela de ancianos, habían dos dichos que me parecieron, en la actualidad me parecen ridículos. Y decía el instructor que estaba ahí, enviado por la sucursal, si está escrito, hágalo, a los ancianos. Si no está escrito, no invente. Yo me quedaba, si está escrito, hágalo. Si no está escrito, no invente. Pero ¿qué es lo que hacen en la actualidad? Todo lo que hacen es un invento. Nada está escrito. Ellos malinterpretan las escrituras y lo han inventado todo. Otro dicho, que es el segundo, si entiende la directriz o la pauta, sígala. Si no la entiende, sígala de todas formas. Y yo dije, ok, tengo que entenderla. ¿Qué significa esto? Muchas veces vienen pautas que los ancianos simplemente no logran entenderla porque no tienen lógica, van en contra de todo y dan la impresión de quererte estafar, de quererte exprimir, pero bueno, ahí está la obediencia ciega. Si entiendes la pauta, síguela. Ok, yo entendí, ya sé lo que quiere decir el cuerpo gobernante, es que quieren recoger este dinero para darle auto a los superintendentes de circuito. Pero si no la entiendes, es que tú digas, pero ¿por qué debería de darle yo de mi dinero y mantener a un superintendente de circuito si eso le corresponde a él? Porque hubo un tiempo que pasó esto, se recogió dinero entre el año 2014 y 2015 para los viajantes y vino una carta, mire. Y entonces, si no la entiende, es decir, no la aceptas, dice ahí, síguela de toda forma. Por eso decía, si entiende la directriz, sígala. Si no la entiende, sígala de todas formas. Y yo sé que los que me están viendo que fueron ancianos o aún son ancianos y estaba en esa escuela, saben que lo que estoy diciendo es 100% cierto. Esto no lo estoy inventando, es 100% cierto. Quieren infundir temor. Sí, eso es. Es que mira, se le hace más fácil a alguien débil infundirle temor. Ellos constantemente en sus reuniones están hablando del Armagedón, de la parucía o la presencia de Cristo que ya está a las puertas y que ya viene, y que si tú estás expulsado y viene Armagedón, puedes morir. Que si tú estás tibio, también te vas a destruir en Armagedón. Si no apoyas a los hermanos de Cristo, que ahora ellos lo interpretan como el cuerpo gobernante, si no los apoyas, al grado que lo hicieron a uno de estos pequeños hermanos míos, a mí me lo hicieron. Entonces los hermanos están psicológicamente trabajados. Por eso tienes que tener mucho cuidado. El informe termina diciendo esto: según la secta, aguantar es ser bueno. ¿Sí? Esto de aguantar va creando conflictos internos en la persona.
Claro que sí. En la comunidad que yo tengo muchas personas, primos, testigos de Jehová, que están muy afectados emocionalmente y en los cuales estamos trabajando con mi personal, con mi amiga y compañera Silmari, con otros primos que no puedo mencionar, incluso acá con Anita, la psicóloga. Mira este informe tan hermoso que me ha preparado y que me ha llevado días tratar de poder entender para poder expresarlo de una manera que tú lo puedas captar, lo puedas entender y sobre todo que te pueda ser útil para tu vida. Porque se tiene que reprimir constantemente de todas las situaciones que le causan malestar y no las puedes exteriorizar. Hay muchos hermanos, sabes, que de acuerdo a lo que dice esto es muy cierto. Hay muchos hermanos que les causó malestar estos cambios, pero no las pueden exteriorizar porque si no los clasifican de apóstatas, de rebelde, que fue lo que me pasó a mí. No todos pueden exteriorizar sus emociones como otros. En el caso mío, cuando yo vi lo de los informes, la barba, los pantalones, yo simplemente dije, no, paso, esto yo no lo tolero. Yo no soy un títere, no soy un payaso de este par de señores que no saben nada de las escrituras y que solamente nos están viendo la cara de tonto. Entonces empecé a expresar mi inconformidad con base bíblica diciendo textos como donde dice Dios no cambia, Él no cambia, pero el cuerpo gobernante sí cambia, camuflándolo como una nueva luz. Eso es falso. Entonces, como comencé a expresar esto, fue que me tildaron de apóstata y finalmente me terminaron sacando porque estaba creando una revoluta dentro de la congregación. Esto mismo va creando una serie de reacciones anormales, dice, en la persona que repercuten en su salud física y mental. ¿Cuál es el resultado al final? Bueno, tristemente, amigo mío, si tú ya pasaste por todo esto, déjame decirte que cuando salgas de ahí o abras los ojos, vas a estar en una situación muy penosa. Te va a llevar mucho tiempo superar esto emocionalmente. Vas a tener que recurrir a especialistas en psiquiatría, en psicología y en diferentes tipos de problemas mentales, porque no hay duda que haber estado en esta secta, esto te va a haber dejado secuelas. Espero que haya sido de mucha utilidad la información que te acabo de exponer de mi amiga y mi compañera Anita, que es toda una profesional. Y también, Anita, me disculpas, espero haber estado a la altura de este informe que me has pasado, que es muy valioso y que he podido expresar con la mayor sinceridad con el propósito de ayudar a las personas que tenemos en nuestra comunidad. Quiero aprovechar, amigos, la oportunidad para invitarte a mi comunidad de Luis Manzano, donde nosotros estamos dando ayuda. Para mí el activismo no solamente es exponer y decir la JW está mal, no solamente es decirte estás desahuciado, sino buscar la cura. No solamente es decirte tú estás enfermo y estás mal, no, es darte la cura. Entonces hemos desarrollado un programa muy emotivo, muy bonito, en el que estamos trabajando, como ya te dije, con personas que al igual que tú fueron testigos, son testigos y están incluso dejando la secta. Hay muchos ancianos, hay siervos ministeriales, hay precursores, estos son primos y ellos te van a entender. Tenemos una comunidad hermosa donde estamos clasificados o están ordenados en grupos pequeños, un grupo de primos, otro grupo que está estudiando cosas profundas, otro grupo que se está concentrando en alimentación. Es decir, tratamos de abarcar todos los aspectos de la vida para que no sientas que salir de la JW significa morirse socialmente, económicamente, emocionalmente. No. ¿Hay vida? Sí. Y es una vida amplia. Ellos te han hecho creer que no es así, pero todo es mentira. Aquí estoy yo. Fui testigo de Jehová prácticamente desde que nací, porque mi mamá ya lo era, mi papá también. Estuve bautizado 24 años, fui 13 años anciano, 10 coordinador, 2 años como siervo ministerial también. Es decir, casi toda mi vida la pasé siendo un testigo de Jehová, dándole mi vida a esta secta, y logré despertar y abrir los ojos a tiempo. No le estoy arruinando la vida a mi hijo, que apenas tiene 6 años, va a crecer en un ambiente realista, doloroso, pero muy realista. Y pues la triste realidad es, como digo en mi cuenta de TikTok, es que todos vamos a morir en algún día, ¿no? Si hay un día de redención, un día para redimir a la humanidad, solo Dios la sabe y Cristo, no el cuerpo gobernante como han ellos empezado
a decir en algunas fechas erróneas 1914, 1925, 1940, 1975 y último pues el año 2020 cuando Stephen Lett habló sobre el último de los últimos del último de los días, ¿sí? Y recientemente pues que siguen utilizando el término ya estamos en la parte final, eso es falso. Así es que amigo, ha sido un placer, no olvides suscribirte a mi canal, darle compartir, darle me gusta para que más personas lleguen a conocer este contenido y a saber de mi comunidad y también se puedan beneficiar.